Hola, hoy quiero compartir con ustedes el tercer punto de estos cinco que yo considero que integran lo que he comentado como el plan de salvación y partir como siempre desde el inicio con la idea que a mí me impulsa, que está en estos textos que he leído las veces anteriores, segunda de Timoteo 2:8, que dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que resucitó de los muertos, este es mi evangelio. Y Romanos 1:16 y 17 dice lo siguiente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por su fe. Y el tercero de estos cinco puntos, hemos empezado con la creación, después la separación, que hemos visto la vez pasada, y este tercero es la sustitución. Y vamos a vincular con todo lo anterior también. Recuerdo que esto es un estudio personal, no soy teólogo, es simplemente mi estudio personal que comparto con ustedes y siéntanse libres de comentar, aportar. Sí, por supuesto. Así nos enriquecemos entre todos. Entonces, esto de la sustitución, voy a vincularlo con lo que hablamos antes con la creación y con la separación. La vez pasada hablábamos de esta palabrita que a muchos les cae mal y suena raro hoy en día, que es pecado, de jamartía, esta idea de tener un propósito y no llegar. Eh, entonces habíamos hablado que el pecado es una condición en la que estamos sumidos, esa condición de separación de Dios, esa condición de estar separados de su propuesta para nuestra vida, de ese estándar que estuvo en el Edén desde un inicio. Recuerden, y bueno, y si, por ejemplo pensamos, bueno, ¿cuál es ese estándar de vida que Dios diseñó para nosotros? Recuerden que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, el fallar en ese propósito, ahí ya tenemos, ese es nuestro estándar, el fallar ahí por esta separación, bueno, ya tenemos un panorama de dónde estamos. Entonces, esta condición de pecado en la que estamos sumidos se volvió parte de nuestra naturaleza. Y esta naturaleza eh, ha promovido durante toda la historia de la humanidad el egoísmo y el orgullo. Por lo tanto, eso como resultado lleva a acciones que consideramos malas, ¿no? O sea, que acciones de maldad. El ser humano, como hemos conversado la vez pasada y leíamos, con una mente que se ha alejado de ese propósito original. La Biblia dice que nuestra mente está pervertida. Por lo tanto, el pecado no es solo lo malo que hacemos, sino esta condición en la cual nos encontramos, en la cual está nuestra mente y toda nuestra integridad, que nos impulsa a accionar de maneras egoístas, de maneras orgullosas, nos promueve la acción eh, en la maldad. Entonces, estas dos facetas del pecado, que a mi entender son inseparables, son como dos caras de una misma moneda, no nos podemos quedar solo con una, es indefectiblemente no se separa, em, es, al fin y al cabo, entiendo yo, una elección. ¿Por qué una elección? Eh, Porque nuestras acciones son el resultado de nuestro pensamiento. Yo pienso, pero después la acción no es automática. Yo tengo que tomar una decisión para poder realizar una acción. Eso, ¿sí? Está en nuestro campo de la voluntad. Ya vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. Entonces, ya desde ese punto es una elección. Desde nuestros padres, ¿sí? Adán y Eva tenían la opción de tomar o no del árbol y decidieron tomar. Entonces, la elección está implicada en esta idea de la separación, en este contexto de pecado. Y luego también, ¿por qué es una elección?
porque la forma de revertir esta condición ya está dada y eso es lo que vamos a conversar hoy. Entonces, tomarla o no forma parte de nuestro ejercicio de la voluntad. Es elección, es decisión. Entonces, como digo, este campo de la elección, todo esto que venimos conversando de la situación de pecado, de la situación de separación, entra, ¿sí?, en este campo de elección, involucra sí o sí la voluntad. Entonces, cuando hablamos de voluntad, se ve implicada directamente la idea de libertad. Em, Puede ser también la limitación de la libertad, puede ser también el condicionamiento de la libertad. La Biblia habla de que esta condición de pecado es similar a una condición de esclavitud, a un estado de ser esclavo. Por eso que muchas veces podemos encontrar textos que dice que somos liberados del pecado. Pero siempre, eso a mí me llama mucho la atención y me gusta de ver que siempre está la elección, ¿sí? El ejercicio de nuestra voluntad está implicado en todo esto. Por eso que la creación, ahí es donde en todo este arco que llamamos plan de salvación vemos el rol de Dios, vemos cómo Jesús interviene. La creación es voluntad de Dios, de llevarla a cabo. Después todas las cosas están dadas y el ser humano tiene la posibilidad de quedarse con eso bello desde el principio, con el estándar dado por Dios, o elegir otra cosa. Lamentablemente, el ser humano elige otra cosa. Ahí, ejercicio de la voluntad del ser humano. Por eso también que la idea de fe como parte de este campo de elección es tan importante, ¿sí? La Biblia todo el tiempo nos va a instar al ejercicio de la fe. Y ahora este tercer punto de la sustitución, vamos a ver nuevamente cómo el ejercicio de la voluntad de Dios está presente. Entonces, yo voy acá mirando mis notitas para no olvidarme de nada. Eh, Esta elección, este campo de elección en el contexto de pecado, afecta indefectiblemente al individuo que elige, ¿sí?, al entorno, ¿m?, y a las relaciones. La Biblia también es clara que toda la creación está sumida en esta condición. No es solamente la especie humana, todos. Porque si recordamos Génesis capítulo 1 y 2, cuando el hombre es creado justamente para gobernar toda la creación. O sea, fuimos la frutilla del postre en la creación. Estábamos a la cabeza, era nuestra responsabilidad el bienestar de la creación. Como el ser humano falla en eso, y hasta el día de hoy seguimos fallando, eso está clarísimo en la condición en la que estamos, entonces la creación toda fue una responsabilidad nuestra, por lo tanto el impacto que tuvo la elección primera de nuestros padres y la elección que cada uno de nosotros toma hoy es la responsabilidad que afecta a nuestro entorno, a nuestras relaciones y a nosotros mismos. Entonces, indefectiblemente cuando pasa eso, algo se quiebra. Ya la vez pasada también, y seguimos conversando de esta condición de pecado como separación, ¿sí? Algo se quiebra, algo se quebró y en la medida que uno sigue eligiendo en esa línea, la situación sigue quebrándose. Entonces, esto indefectiblemente tiene una connotación legal. Y eso es algo que yo lo quería poner, lo quería tratar ahora, resumiendo un poquito todo lo que hablamos antes, porque justamente esta palabra pecado cae tan mal y choca, y a veces se se toman textos bíblicos con una intención acusativa, que no es para nada ese el propósito. Entonces yo creo que eso genera rechazo en las personas. Me parece más prudente entender el marco general, no dejar de lado cosas, pero sí entender el marco general, no quedarnos solo con una parte. Y en todo esto que involucra la condición de pecado, como estar sumidos en esta naturaleza, las acciones como resultado de nuestros pensamientos que están, digamos, corrompidos, ¿sí? Y cómo esas acciones repercuten y afectan en nuestro entorno,
en nuestra persona, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, eso tiene una carga altísima de responsabilidad, tiene una connotación legal. La Biblia en eso es muy claro. Por ejemplo, y acá donde, si hablamos de que tiene una connotación legal, hablamos de que hay una sentencia en algún punto. Entonces, la condición de naturaleza de separación, de pecado, marca una tendencia en la conducta humana. La acción va a tener un resultado, una consecuencia, un efecto. Eso no lo podés detener. Eh, y lo legal en algún punto va a tener una sentencia. Y en algunas partes de la Biblia también aparece esta palabra que a muchos no les gusta, pero está ahí, no la podemos negar, que es castigo. O sea, hay algo que se quebró en un marco legal donde los estándares han estado definidos y donde no solo te perjudicas vos o yo haciendo mi mala elección, sino que repercute alrededor. Bueno, ese quebrarse tiene en algún punto una sentencia, porque yo entiendo que el equilibrio tiene que recuperarse, o si en algún punto el equilibrio tiene que recuperarse, yo creo que en este plan eh, eso es importante para Dios. Mira, vamos al principio. Tengo muchos textos para compartir y quiero que veamos cómo esta cuestión, cómo Dios aparece digamos, con una presencia tan poderosa en esto de la sustitución, en este marco legal del pecado. Génesis 2, 16 y 17, Dios, el Señor manda al hombre, dice, podés comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Ahí está. O sea, esta es se quiebra, resultado, la muerte. Está claro ahí. El día que te separes, la vez pasada hablamos de esta rama que se separa del árbol, consecuencia, resultado, sentencia, la muerte. Ahí en Génesis desde el principio me parece que está claro. Y vamos a saltar a Romanos, porque el apóstol Pablo lo explica muy bien y en estos términos legales. Romanos 5:12 dice lo siguiente: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, eh, y bueno, yo creo que no hay que dar muchas más explicaciones. Como estamos hoy, eh, todo el mundo, sus especies y demás, todo muere. Entonces acá Pablo explica que la entrada de la muerte como intruso en la creación es resultado de esa elección, de eso que se quebró, de esa separación. Esa, digamos, es de primera mano la sentencia a quebrar ese equilibrio. Eh, También podemos decir es el resultado de esas acciones. ¿Mm? La muerte. Y Pablo también en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces acá hay como un reclamo de justicia. Y me interesa mucho porque siempre inicio con este texto, ¿no? También de Romanos, donde dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Acá hay un reclamo de justicia. Algo se quebró, algo rompió el equilibrio de todo, hubo un estándar, una ley, una clave moral desde el principio, que era la imagen del mismo Dios, como la Biblia explica, es ese principio del amor, y eso por una mala elección fue roto, y acá hay un reclamo, y este término a veces puede chocar, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, este es el plano legal. Yo quiero que quede claro porque no quiero que haya esta confusión que siempre se da cuando se escucha esto. Es como que eso, lo decía al principio, que es medio torpe a veces y la gente no lo toma bien. Pero es, pecador, te vas a morir.
No es ese el rol de Dios, pero hay algo natural que no lo puedes evitar. La vez pasada creo que hice esta ilustración. Si yo decido tirarme de una terraza del piso 20, porque lo decido, porque tengo alguna motivación, vaya a saber cuál, eh, ya sabemos cuál es el resultado. No puedo decir, yo quería hacer esto y Dios, bueno, pues me tiré, me maté y bueno, culpa de Dios. Hay una ley, en ese caso yo decía era la ley de la gravedad, y la estoy rompiendo, entonces el resultado es inevitable. Lo interesante es que en el principio Adán y Eva sabían de esto, eso no estaba oculto, pero vimos cómo se metió ahí el enemigo y distorsionó las cosas justamente para promover un poquito, eh, inclinar la balanza, esta confusión de Eva en un principio. Por supuesto, Adán también se vio confundido, por eso tomó de la misma elección, en fin. Pero lo que quiero dejar claro acá que es, hay una que no es caprichoso de Dios, sino que es algo que está mostrado al principio, no hubo nada oculto. Esto es lo que ordena el universo, y si se quiebra, indefectiblemente va a pasar esto. Em, Después, bueno, quiero compartirles Efesios. Vamos a leer Efesios para ir ampliando esto. ¿Cómo hay un enemigo de Dios y de toda la creación, y nosotros incluidos, Satanás? Am, También creo que lo he mencionado. Hay gente que cree que es un personaje irreal, fantasioso, mitológico. No puede existir tal cosa. Y la Biblia de tapa a tapa es clara. O sea, Satanás en la Biblia existe. Eh, eh, por eso que yo insisto en esta cuestión integral. No podemos nosotros decidir con qué quedarnos. Sí podemos elegir qué tomar para nosotros, pero no podemos definir nosotros la historia del universo. Decir qué existe y qué no, puede ser que para nosotros sea una cosa o la otra, pero no somos nosotros los que definimos eso. Eh, cuando siempre se ponen en juego estas cuestiones de conceptos alrededor de la fe, yo siempre pienso, por ejemplo, puede sonar medio tonto lo que voy a decir, pero de hecho cuando ustedes vean este video lo van a ver a través del uso de esta poderosa herramienta que es Internet. Y, por ejemplo, la tecnología del Wi-Fi. Quién la podría explicar? Una persona, digamos, común y corriente que no esté en el campo. ¿Quién podría explicarlo? A mí me cuesta entender, ¿verdad? Me cuesta entender cómo funciona un satélite, me cuesta entender cómo funciona la telefonía celular. No sé muy bien cómo funciona Internet, pero sé que funciona. Y todos lo usamos, aunque no lo pudiésemos explicar. Eh, bueno, entonces yo digo, ¿por qué a veces ponemos en tela de juicio las cosas que están alrededor de la fe? Para pensarlo. ¿Y qué dice acá Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Si vamos un poquito más adelante a Apocalipsis, esto es solamente para mencionar una realidad bíblica, que es la presencia de Satanás como enemigo de la creación. Apocalipsis 12:7 en adelante, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Este énfasis es mío.
que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Bueno, acá también con esta idea de lo legal, parece, yo me imagino esta escena de juicio, ¿no? Alguien que acusa, hay un testimonio, ¿sí? Esta idea de testificar, y esta, están alegando, ¿no? Todo el tiempo, como esta disputa, ¿sí? Entre Satanás, Dios y nosotros en el medio. ¿Cuál es la controversia acá? Lo hemos visto en Génesis. Esta idea de, de- ¿por qué solamente Dios tenía esa posibilidad de estar en ese lugar de autoridad? Recuerden que Satanás le dice a Eva, no, lo que pasa es que, o sea, Dios les está ocultando algo, si ustedes comen esto van a ser como Él. Y de alguna manera entre líneas estaba diciendo, Él no quiere que sean como Él, que le usurpen el lugar. Y qué idea loca, ¿no? Porque en realidad si Dios hubiese querido eh, no poner a, digamos, de conservar su lugar de Dios, de autoridad, que de hecho lo tiene, pero si hubiese sido algo de lo cual nosotros pudiésemos arrebatar como seres humanos, yo creo que no nos lo hubiese dejado tan fácil. Y de hecho, Eva decidió tomar del fruto y acá estamos. Yo no he visto que nos hayamos convertido en dioses. Em, pero volviendo a Romanos, porque acá está la parte interesante de esta sustitución. Pablo dice en Romanos, lo que leímos recién, que yo leí solamente la primera parte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es donde aparece Dios con tantísimo poder. Eh, Entró la muerte, pero ahí está la posibilidad de resolverlo, ¿sí? Está la solución. Entonces, yo pienso esto, sobre ese árbol que estaba en el huerto, no había una amenaza de si comes te vas a morir, ¿no? Suena medio dictatorial, no, no es así, sino que para mí en ese árbol había una gran señal de cuidado, una advertencia, cuidado. Si Dios fuese tan tirano como Satanás pretende presentarlo, y tan mentiroso, no se hubiese hecho cargo de la situación. Un niño en una fiesta, un niño pequeño, no sé, 6 7 años, rompe la vajilla. Incluso, por ejemplo, con la advertencia del padre, no te acerques a, a la mesa con los cristales. Y el niño se acerca y rompe la vajilla. ¿Quién paga la vajilla? ¿El niño o el padre? Bueno, probablemente cuando vuelvan a la casa va algún reto va a tener la criatura, pero indefectiblemente el padre paga los platos rotos. Mira, vamos a leer Génesis, capítulo 3 versículo 7 en adelante. Después de toda esta escena que presenta a Satanás distorsionada de Dios y que la pareja accede a comer, dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Yo no sé cómo eran las higueras en aquella época, conozco las de ahora, pero me parece un poco ridículo querer vestirme con hojas de higuera, pero bueno, fue el intento. Entonces ellos oyeron el andar de Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. El hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín, cosa que antes no había pasado, esconderse de Dios. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios viene, como viene siempre, se acerca, el ser humano se esconde luego de haber comido, y Adán respondió, oír tu andar en el jardín y tuve miedo. Aparece esta emoción del temor, ¿no? Que lo moviliza al hombre a esconderse, cosa que no había sucedido antes. Primera vez en la historia de nuestra creación.
Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Acá, primera vez en la historia, culpamos a otro. Yo no me hago cargo de la decisión que tomé, la culpa la tiene otro. Y de alguna manera, ¿quién había creado a la mujer? Dios. Entonces le está diciendo, bueno, lo que creaste me parece que no estaba tan bien, que hizo que yo coma esto y caí, metí la pata. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer, ay, por favor. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Otra vez, la culpa la tiene otro, yo me engañó y comí. Sí, la serpiente mintió, pero la decisión la tomaron ellos, los dos. Eh, entonces, bueno, después viene todo esto que se conoce como maldición. Yo entiendo que simplemente se quebró algo y Dios dice, bueno, la consecuencia de ahora, al entrar la muerte, van a empezar a pasar estas cosas. Todo se ve alterado, ¿sí? A la serpiente le dice, vas a ser maldita, te vas a arrastrar en el polvo de la tierra. A la mujer vas a tener dolores en el parto, vas a estar sometida por el hombre, cosa que hoy yo creo que podemos darnos cuenta claramente por cómo está en nuestra sociedad y todo lo que está hoy a flor de piel con este asunto. Y después al hombre, cómo vas a trabajar duramente para poder subsistir. Pero en el medio de todo eso, versículo 15, cuando habla con Satanás y le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Si seguimos leyendo y llegamos al después de que pasa todo esto y Dios les comenta cómo se va a poner de fea la cosa, dice, y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Tenemos las primeras túnicas de toda la historia hechas por Dios para reemplazar las hojas de higuera cocidas por ellos para vestirlos. Hay una responsabilidad asumida por Dios en todo esto. Si simplemente hubiese sido, bueno, se mueren y Dios los deja, digamos, bueno, arréglenselas, chao, yo les dije, y Dios se borrase, ni siquiera se hubiese molestado en hacer túnicas y vestirlos, ni siquiera se hubiese molestado en acercarse y buscarlos y advertirles qué iba a suceder, qué es lo que estaba pasando, pero a la vez prometer el Mesías, el Cristo, esta persona que aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. Eh, entonces, yo creo que hay una responsabilidad asumida. Y como esa responsabilidad está asumida, yo también creo que queda por tierra esa... Vamos a leer Filipenses. Esa idea introducida por Satanás de este Dios tirano, mentiroso, que no quiere la felicidad de nosotros, eh, porque pasa esto, y como vimos ahí, ¿no? Hay una ruptura en este marco legal que impacta en toda la creación, por lo tanto hay una sentencia, porque está esta ley, ¿no? Está este estándar establecido por Dios desde el principio. Pero ¿qué sucede? Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El hecho de la sustitución en la persona de Jesús muestra a todos, y en primer lugar al enemigo, de que Dios no tuvo ningún problema de bajar a la condición de pecado en la que estamos nosotros, a esa condición de perversión, a estar sumido en este contexto de maldad. eh, no, sí, es clarísimo, dice, no quiso aferrarse a su condición divina, a la igualdad con Dios, sino que dejó todo y bajó y fue uno exactamente como nosotros. Eso deja por tierra el discurso de Satanás, que pone a Dios lejos, como tirano que no le importa en lo que estamos. Yo creo que si leemos el versículo en Génesis donde Dios hace las túnicas y viste a nuestros primeros padres luego de haber eh, roto todo lo que estaba en perfecto equilibrio, que hay una muestra inmensa de amor, de compasión, una promesa de perdón, de restitución, de restauración, también en la venida de Cristo, ¿no? Cuando en Génesis leemos que esta lucha que hay entre Satanás y el cielo, este primero va a ser derrotado, Satanás va a ser derrotado, dice, Él te aplastará la cabeza, Cristo te aplastará la cabeza, Jesús te aplastará la cabeza, no hay victoria en el autor del engaño. Entonces, vamos a leer Corintios, segunda de Corintios 5, 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, la persona de Cristo es este puente. La vez pasada cuando yo conversaba, les comentaba esto de la separación, decía, necesitamos de alguien que injerte de nuevo la rama en el árbol. Ese alguien es Jesús. Es el único que puede devolvernos a esa vida que perdimos cuando todo se quebró. Esta reconciliación que dice aquí, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es bellísimo. Y vamos a primera de Timoteo, eh, capítulo 2, versículo 5 y 6. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. Esta sustitución está dada en la persona de Cristo. Y acá es clarísimo, hay una sola persona que puede hacerlo y es Él. Fue Él y sigue siendo Él. Él es el mediador. No hay otra manera, no hay otra persona, ni otras personas, ni instituciones, ni doctrinas, nada. El único que puede eh, reemplazar al culpable en este marco legal es Cristo. Es el único que puede reconciliarnos. Es el único que en ese contexto de juicio que veíamos donde Satanás está acusando, el único que puede intervenir para revelar esta justicia de Dios que siempre yo leo en el texto con el que iniciamos, el único sustituto posible es Cristo. Eso en la Biblia es clarísimo. Vamos a leer en Hechos cómo también lo presentan aquí. Capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta salvación es esta reconciliación, esta salvación es esta posibilidad de revertir esa naturaleza corrompida,
es esta posibilidad de volver a unir, es este puente que se tiende, es esta persona que puede injertar la rama nuevamente al árbol de la vida, eh, esa sustitución, porque eh, el acusador, y no, no solo el acusador que nos está diciendo, mirá lo mal que hacen todo el tiempo, ¿no? Y de repente nosotros con esos sentimientos de culpa y de temor, de miedo que fueron introducidos a partir de la desobediencia en el plan perfecto en el Edén. Y Satanás aprovechándose de eso, porque yo me imagino en esa lucha también es, pero dijiste que se iban a morir. O sea, rompieron todo lo que era perfecto, desequilibraron todo y vos dijiste, se come, se muere. El día que tomen de este árbol van a morir. Entonces este acusador todo el tiempo demandando la sangre, demandando, o sea, se paga con muerte. Y todo el tiempo recordando, se paga con muerte, se paga con muerte. Eh, pero la justicia de Dios también, si Dios no miente y Él dijo, van a morir, y bueno, la muerte entró, es eso. Y la Biblia también explica que no es solo la muerte cotidiana, es la muerte eterna, porque en el propósito de Dios en principio estaba esta idea de eternidad. Eso en Génesis también, también está presente cuando vemos todo este contexto. Entonces, para mí hay como dos puntos de vista de lo mismo. Por un lado, la justicia de Dios en este marco legal demanda una sentencia. Esa sentencia ya está dada desde antes de que sucediese la acción del ser humano. El día que coman, que decidan separarse de la vida, van a morir. Entonces, si Dios es fiel a sí mismo, tiene que cumplir con eso. Ahora, por otro lado, eh, Satanás está demandando, exigiendo y recordando, por eso es el acusador, recordando todo el tiempo, dijiste que se iban a morir y señalando, ¿no? Reclamando esa sangre. Bueno, y es ahí donde entra Jesús, porque como leíamos hace un momento, esta es una lucha en la que nosotros estamos en el medio, o sea, yo creo que Satanás nos agarra de punto porque somos el tesoro más precioso para Dios. Entonces, Él se descarga con nosotros. Y en el plan de Dios, en este plan de salvación, Él dice, bueno, está bien, eh, es verdad que la paga del pecado es la muerte, es verdad que la sentencia es la muerte. Eh, pero hay una sola persona que puede pagar esa deuda, esa sentencia de forma completa y reconciliar y volver a unir. Y esa única persona es Cristo. Entonces, el, Dios en el plan deciden que Cristo iba a ser el sustituto de nosotros, que nosotros en vez de tener que afrontar la muerte eterna, íbamos a tener la posibilidad de elección, la libertad de elegir tomar ese regalo de Cristo ocupando nuestro lugar, ¿sí? Para que podamos realmente volver al Padre, como dice la Biblia, es esta reconciliación. Entonces, bueno, la muerte de Cristo eh, impide nuestra muerte cotidiana, no. Claramente la creación sigue deteriorándose y el ser humano sigue muriendo. Eso es el resultado de aquella acción, como yo decía, o sea, cometemos una acción, una elección y hay un resultado que no lo podemos evitar. Pero sí tenemos la posibilidad de elegir no morir para siempre. Y esa es la parte importante en este plan, porque lo que Dios quiere es restaurarnos a, a ese, podríamos decir, segundo Edén, ya que el primero le metimos la pata y se echó todo a perder, en ese segundo Edén poder volver a estar con Él, en la persona de Cristo, en esta reconciliación. Entonces, en ningún otro existe la posibilidad de salvación, solamente en Cristo.
Y volvemos a Romanos, porque ahí Pablo habla mucho de este aspecto legal. Entonces yo creo que con estos textos tenemos más claro de que el pecado, que es una palabra que quizás ya la podemos digerir de otra manera, es esta condición que marca una tendencia. El pecado también implica la acción, que tiene un resultado, un efecto, una consecuencia, y el pecado también tiene esta connotación legal al haberse roto el equilibrio perfecto, eh, y la paga, como dice la sentencia, es la muerte. Necesitamos a alguien que cumple esa sentencia y viene la sustitución en la persona de Cristo. La sustitución porque en ese lugar deberemos estar nosotros, porque ya vamos a ver eso. eh, y, y, y el cielo le muestra a Satanás que no es, que el mentiroso es Satanás y que Dios no es el tirano, justamente porque en la persona de Cristo, cuando dice el ser humano es el que tiene que pagar, pero no hay forma que el ser humano pague porque está todo corrompido. Y si Satanás dice que Dios es tirano y que jamás se acercará al ser humano, el cielo dice, no, 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 vamos a dar todo para ocupar ese lugar que la justicia demanda, ¿sí? Y que vos estás señalando y acusando. En esa acción que toma el cielo en entregar a Cristo, como decía hace un momento, le cierra la boca al enemigo, y yo creo que es muy importante para nosotros poder visualizarlo, poder visualizar eso, porque eh, en esta controversia que se da podemos realmente ver la justicia de Dios, como dice este texto. La justicia se revela por fe y para fe en este maravilloso plan. Romanos 5, volvemos a Pablo, porque yo me entusiasmo hablando de todo esto, porque realmente a mí me gusta mucho. 5 6 en adelante. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. O sea, siendo aún pecadores, aún decidiendo mal, aún con nuestra cabeza trastornada, aún con estas acciones que dan resultados negativos todo el tiempo, aún en esta condición, no decidiendo tomar de ese rescate, no decidiendo tomar por elección propia eso que está dado para revertir la condición en la que estamos, aún en ese estado, Cristo decide morir por nosotros para sustituir, para ocupar nuestro lugar en esa demanda de sangre por, por el pecado, por la ruptura de todo lo perfecto. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, como leíamos en el otro texto, que Dios estaba reconciliando a través de Cristo al cielo con nosotros, o nosotros con el cielo, mejor dicho, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta idea de salvación, algún paréntesis, esta idea de salvación es para mí justamente la posibilidad de tomar de ese rescate, eh, con el propósito de cambiar esa naturaleza mental y espiritual en la que estamos sumidos, de volver al plan original y perfecto que era en el Edén. Eso es para mí esta idea de salvación, que no es solamente un punto en la historia de la humanidad o de cada uno de nosotros, sino es eso, pero que se proyecta en el tiempo. Ya vamos a conversar de eso más adelante. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Um, y esto está dado desde el principio, y vamos a ir a uno de los textos que más me apasionan, Isaías capítulo 53, donde vemos cómo este profeta muestra a Israel en aquel tiempo, esta necesidad de un sustituto para ocupar un lugar
para pagar una sentencia de sangre que nosotros seríamos incapaces de, de- de cubrir por la condición en la que estamos. Y a su vez demostrando a todo el universo que Satanás está equivocado al pintar a Dios como tirano. Escuchen esto porque es bellísimo. 53, capítulo, versículo 4 en adelante. Empieza desde el 53.1, pero vamos a leer desde aquí. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Hago un paréntesis acá en el versículo 8 porque acabo de leer la palabra linaje. Y con este texto de Timoteo, cuando dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de entre los muertos, es importante porque la Biblia de tapa a tapa nos muestra la historia del ser humano, la condición en la que estamos, y nos muestra esta controversia y nos muestra este plan de salvación. Isaías claramente está escrito mucho antes de Pablo y los textos de Lucas, los textos que leíamos en Hechos y demás hace un momento, mucho antes del nacimiento de Cristo mismo. Por eso me parece tan interesante poder tener delante de nuestra visión estas cosas y ver el panorama completo. Continúo, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Otro paréntesis. La justicia que esta situación legal demanda se cumple en la persona de Cristo como sustituto. Él es el que paga con sangre, ¿sí? El día que comas, que quiebres el equilibrio, vas a morir. La paga del pecado es la muerte. Esa demanda de justicia está acá. Mi siervo justo justificará a muchos. ¿M? Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, llevará la iniquidad de ellos. La sustitución, Él toma nuestro lugar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Em, oh, no, yo me emociono, leo Isaías siempre, siempre como me moviliza muchísimo. Entonces, Jesús, el cielo, decide ocupar ese lugar que la sentencia demanda. Él, siendo Dios, baja y muestra al universo realmente lo que nosotros tenemos por contrario. Nosotros somos egoístas y orgullosos, y Él todo lo contrario. Él deja su divinidad y baja a ser uno con nosotros para ocupar nuestro lugar, para mostrarnos que que se puede vivir de acuerdo a ese estándar perfecto dado en la creación, que se puede. Y Él, a pesar, como dice acá, de no haber tenido parte, o sea, no haber sido perverso, fue contado entre nosotros, entre los que tenemos nuestra mente alejada del cielo. Em, bueno, creo que por hoy
es suficiente con esto que he compartido con ustedes. Y, y no olvidarnos que este plan de salvación se revela a través de cada una de estas instancias. Por eso que yo quería empezar relacionando con el principio. No podemos dejar de lado la creación, porque ahí en la creación vemos toda la crisis a través de la elección de nuestros primeros padres. También ahí vemos cómo Dios se responsabiliza de nuestra situación, cómo da una salida, cómo esta libertad de elección está todo el tiempo, cómo desmiente lo que el enemigo trata todo el tiempo, desde aquel entonces, de poner en nuestra cabeza de que Dios es un Dios tirano y mentiroso, cuando realmente Cristo lo que ha venido a mostrar, como decía Pablo, vino a morir por nosotros, mostrando su amor, su intención de acercarse, de tender ese puente desde el principio. Él vino al jardín y le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? Mientras que nosotros siempre y nos continuamos escondiendo, porque la culpa, la culpabilidad que sentimos y echar la culpa al otro, no responsabilizarnos, escondernos, tener miedo, huir, son cosas que están a razón de la entrada del pecado y la muerte en nuestra vida. Mientras estemos aquí, esa es la tendencia. Pero el plan de salvación nos muestra que en la persona de Cristo tenemos la opción de tomar ese regalo, de aceptar que Él nos sustituye, de que Él va a pagar la sentencia para que nosotros realmente podamos tener la paz que el cielo promete, volviendo a los estándares perfectos que fueron dados en la creación en el Edén. Volver a eso, volver al Padre, esa reconciliación, esa vuelta, es necesaria eh, para que podamos disfrutar de esta vida y de la que viene. Porque si bien morimos, si aceptamos la sustitución, la Biblia también es clara que, que la promesa es la eternidad con Cristo, la eternidad en el cielo. Um, ya vamos a conversar de eso también, pero por hoy dejamos acá. Que sea de bendición y nos veremos en la próxima. Un gran abrazo.